Hola nuevamente, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Esta es la última sesión del tema 1 del módulo de finanzas en la que estamos viendo una introducción a contabilidad para empresarios. El objetivo de esta sesión, como es la última, es recapitular un poco lo que hemos visto en las 4 sesiones anteriores, así como ahondar un poco más en lo que es el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. Como recordarán, existen 4 estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. Ya desde la primera sesión dimos una introducción de qué era la empresa, que era un conjunto de recursos. Para conseguirlos necesitábamos financiamiento, ya sea de fuentes externas o de fuentes internas, que eran el pasivo y el capital. Y estos recursos se iban a utilizar para realizar un fin determinado, que es el objetivo de la empresa. Para el cumplimiento de ese objetivo vamos a tener una autoridad que va a tomar decisiones y que van a ir encaminadas todas esas decisiones al logro de los objetivos de la empresa. Entonces partimos de ahí y empezamos a dar una serie de inicios de qué manera parte la contabilidad para generar la información financiera y crear los estados financieros básicos. Entonces, dijimos que la contabilidad financiera genera información financiera que tiene que ser útil para la toma de decisiones. Tiene que ser útil, y para ser útil tiene que ser confiable, veraz, tiene que ser significativa y dar todo aquello que es relevante para que los accionistas puedan tomar decisiones sobre la empresa. Ustedes como accionistas y cualquier otro interesado externo pueda también utilizar esa información financiera y tomar decisiones sobre su empresa. A través de la segunda sesión ahondamos un poco más en los instrumentos que utilizaba la contabilidad para hacer todos los registros que modifican la estructura financiera inicial de una empresa. Vimos el concepto de la cuenta, que del lado izquierdo está el debe, del lado derecho es el haber. Vimos la naturaleza de cada cuenta, cuándo iban a aumentar cada una de las cuentas de activo, de pasivo, de capital, y vimos que siempre la estructura tiene que permanecer en balance. Después de todo esto, vimos cuáles eran los objetivos de los estados financieros, de los 4 principales estados financieros. Y ya en la tercera sesión ahondamos un poquito más en la elaboración del balance general y del estado de resultados. Vimos que el estado de resultados arrojaba la utilidad que iba a complementar el capital de la empresa, es decir, que iba a complementar el capital ganado de la empresa. Sin embargo, no ahondamos tanto en el estado de cambios en la situación financiera ni en el estado de variaciones en el capital contable. Como les comentaba, estos dos también son estados financieros básicos que complementan la información que es útil para la toma de decisiones financieras. Entonces, el objetivo de esta sesión es ahondar un poquito más en el análisis y en la elaboración y estructura de estos 2 estados financieros básicos. Comencemos pues primero con el estado de cambios en la situación financiera. Este estado es un estado financiero que muestra en pesos constantes a una misma fecha de poder adquisitivo los cambios principales ocurridos en la estructura financiera de la entidad y el reflejo que dichos cambios tuvieron en el efectivo de la empresa. Es importante recordar que el balance general y el estado de resultados muestran contabilidad o muestran las cifras de los hechos contables en base a devengado, es decir, en base a todo lo que ha ocurrido en la empresa, sin importar si esto tuvo un cambio o un efecto en el efectivo, en el flujo de efectivo. ¿A qué me refiero con esto? En el estado de resultados tenemos reflejadas ventas o ingresos también, que a lo mejor todavía no involucraron una salida o una entrada de efectivo. Por ejemplo, ventas a crédito, ya se realizó la venta, ya tenemos una cuenta por cobrar, pero no tenemos el efectivo. O en el caso de los egresos, que hayamos quedado a deber, generamos una cuenta por pagar, pero no tuvimos una salida de efectivo. Entonces, estos estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados, van a presentar todo lo que ocurrió, sin importar si tuvo un efecto o no en el efectivo. A diferencia del tercer estado financiero básico, que es el estado de cambios en la situación financiera, o el estado de flujo de efectivo, que va a mostrar los cambios ya en efectivo y equivalentes. ¿A qué me refiero con equivalentes? Bueno, además del dinero que podemos tener como efectivo en caja y bancos, vamos a considerar como equivalentes todas aquellas inversiones temporales que sean manejadas en el corto plazo,
y que sea posible retirar los fondos de esas inversiones sin tener una pérdida de su valor. Entonces, este estado sí nos va a decir qué pasó realmente con el efectivo, cuál fue el cambio de un año a otro, de un periodo a otro, dependiendo de qué es lo que estemos queriendo medir, y va a reflejar en dónde se aplicaron recursos y en dónde se originaron recursos ya en efectivo. Para eso vamos a usar como herramienta dos estados financieros, dos balances generales, vamos a suponer de 2 años distintos, por el que se quiera conocer qué pasó con el efectivo y los equivalentes de un año a otro. Entonces vamos a conciliar, vamos a sacar diferencias y mediante la estructura del estado de cambios o de flujo de efectivo que vamos a aprender a hacer aquí, vamos a conciliar en dónde se aplicaron los recursos y en dónde se generaron. Esta información es muy útil por varias razones. Nos permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar recursos, conocer las razones de la diferencia entre la utilidad neta y los recursos originados o aplicados en la operación de la empresa, evaluar la capacidad de la empresa para cubrir las deudas y prever las necesidades de obtener financiamiento, y evaluar los cambios en la situación financiera de la empresa por inversiones y financiamientos. Es decir, aquí vamos a poder ver mediante este estado qué pasó con los recursos, si se generaron o se utilizaron recursos en actividades de operación, si se pagaron deudas, si se obtuvieron nuevos financiamientos, si se utilizaron recursos en nuevas inversiones o si la compañía desinvirtió, es decir, vendió algunas de sus inversiones en activos fijos o intangibles y por esta razón generó o aplicó algún tipo de recursos. Entonces, este estado financiero es muy importante evaluarlo en conjunto con el análisis de razones financieras que utilizamos, que aprendimos a elaborar la sesión pasada. ¿Por qué? Porque nos complementa en muchas ocasiones a las razones de liquidez, las razones de estabilidad financiera o endeudamiento o de solvencia y nos dice de qué manera podemos mejorar la estructura financiera de la empresa, cuáles son los recursos que son óptimos que tengamos y, en fin, nos da información que complementa la información del análisis de razones financieras. Ahora bien, hemos estado hablando de origen y aplicación de recursos. Para poder llegar a conciliar y obtener un resultado de qué fue lo que pasó con el efectivo de un periodo a otro, vamos a suponer que estamos hablando de un año a otro, vamos a necesitar saber de todas las partidas del balance general, y recuerden que el balance general estaba compuesto por activo circulante y activo no circulante, y algunas de las partidas, por ejemplo, del activo circulante eran las cuentas por cobrar, la cuenta de inventarios, la cuenta de proveedores, la cuenta de impuestos por pagar. Vamos a ver en cada una de esas partidas, partiendo de un balance de un año anterior al balance que presenta cifras del año actual, qué fue lo que pasó en cada uno de estos rubros. Y vamos a ver si el cambio que hubo en cada uno de estos rubros, es decir, si el cambio que hubo en inventarios o en cuentas por cobrar o en proveedores, significó una aplicación de recursos o un origen de recursos ya en términos de efectivo. Entonces vamos a empezar a ver los conceptos de qué significa un origen de recursos y una aplicación de recursos. Un origen de recursos va a estar catalogado como un decremento en cualquier activo que sea diferente al efectivo, porque obviamente los incrementos en efectivo van a ser justamente el origen o el cambio en el efectivo que estamos buscando evaluar en el estado de cambios. Entonces, cualquier aumento en el activo que no sea efectivo o equivalentes va a suponer una aplicación de recursos. Por ejemplo, si mi rubro de inventarios, que es de activo circulante, aumenta de un año a otro, eso quiere decir que yo compré mercancía y que por eso esa cuenta arroja un resultado más grande en el segundo periodo. Entonces, eso quiere decir que apliqué recursos y que entonces utilicé el efectivo para comprar o para invertir en esos recursos y por lo tanto se va a ver reflejado en el estado de cambios como una disminución de efectivo. Otro ejemplo, una disminución en las cuentas por cobrar, que se trata de un activo.
eso querrá decir exactamente lo contrario. Si disminuye mi cuenta de mi rubro de cuentas por cobrar de un periodo a otro, eso va a significar que yo cobré una parte de dichas cuentas por cobrar y que por lo tanto originé recursos y que va a tener un efecto positivo en mi estado de cambios, en mi flujo de efectivo. Entonces vamos a catalogar los orígenes de recursos como las disminuciones de activo, como acabamos de ver, o como los incrementos de pasivo y de capital, como lo vimos desde la primera sesión, que eran las fuentes de financiamiento. Si se incrementa de un periodo a otro mis préstamos de corto plazo o de largo plazo, eso quiere decir que yo originé recursos, son recursos externos y que fueron originados porque me endeudé más. Si existen nuevas aportaciones que incrementan mi capital social y mi capital contable, eso implica también un origen de recursos, entran nuevos recursos a la empresa y se tienen que ver reflejados en un aumento del efectivo de un periodo a otro periodo. Entonces, para aclararlo de manera esquemática, vamos a ver que los orígenes de recurso involucran ya sea una disminución en el activo, exceptuando el activo que representa efectivo y equivalentes, o puede ser un aumento en el pasivo, lo cual implicará entrada de recursos externos, o bien un aumento en el capital contable, lo cual significará una entrada de recursos nuevos que pertenecen a la empresa. ¿Sí? Tenemos que aprender a definir muy bien y a identificar muy bien cuándo se trata de un origen, verdaderamente de un origen de recursos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay traspasos en cuentas, por ejemplo, de capital o de pasivo, no debemos considerar que esos traspasos significan que entraron recursos o que salieron recursos de la empresa. Por ejemplo, si traspaso pasivo, o una deuda que yo tenía contratada de largo plazo, porque por causas de que se acerque su vencimiento, ya cae en la categoría de corto plazo, es decir, por ejemplo, yo tengo un préstamo contratado a 2 años, recorre el primer año y ahora ya el préstamo está a 1 año, entonces pasa a ser deuda de largo plazo a corto plazo y voy a hacer un traspaso cancelando ese pasivo de largo plazo y reconociéndolo como corto plazo. Eso no significa que yo me haya endeudado más o que hayan entrado recursos externos a la empresa. Por lo tanto, no van a tener un impacto en mi estado de cambios o en mi estado de flujo de efectivo. Otro ejemplo puede ser los traspasos que hay entre las cuentas de capital contable. Ya veíamos cuando hicimos el estado de resultados, que es un estado que mide los resultados de un periodo. Por lo tanto, cada periodo se tienen que ir vaciando todas las cuentas de resultados, que eran ventas, costo de ventas, gastos de operación, gastos financieros, todas esas cuentas se van vaciando y la diferencia entre lo que son las ventas o los ingresos y los egresos nos arroja la utilidad o pérdida del periodo. Como ese estado de resultados, esas cuentas las tenemos que vaciar cada nuevo periodo para medir nuevos resultados. Esas utilidades, cuando se están acumulando en la empresa, o resultados, ya sea ganancias o pérdidas, deben de traspasarse a una cuenta en la que tengamos acumuladas todas las utilidades o pérdidas que hemos realizado en diferentes periodos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a mandar el resultado del ejercicio a una cuenta que se llamará resultados de ejercicios anteriores. Ese traspaso, que es un traspaso en cuentas de capital contable, tampoco significa que hayan entrado nuevos recursos. Únicamente significa que mandamos la utilidad del ejercicio a la utilidad acumulada de ejercicios anteriores para poder tener ese rubro vacío para recibir los nuevos resultados. Otro traspaso en cuentas de capital puede ser el traspaso de la reserva legal, cuando se tiene que hacer alguna reserva sobre las utilidades acumuladas, de las cuales voy a descontar una parte y voy a crear una reserva que tampoco me implica que haya yo utilizado o aplicado de recursos. Entonces, continuemos ahora con la definición
de origen de recursos. La definición estricta nos dice que son aumentos del efectivo durante un periodo contable que se provocan por la disminución de cualquier otro activo diferente del efectivo, como acabamos de ver en el pizarrón, el incremento de pasivos o el incremento de capital contable. ¿Qué tipo de origen de recursos puede haber? Pueden existir origen de recursos a través de las actividades de operación de la empresa, es decir, a través de las actividades de aquello a lo que se dedica. Todas las actividades involucradas que impliquen un origen de recursos en sus actividades de operación van a ser, por ejemplo, el cobro de cuentas por cobrar, el crédito que se recibe de proveedores, que significa un aumento de pasivo y por lo tanto un origen de recursos, en fin. Cuando se trate de una disminución de activo o un aumento de pasivo que involucre cuentas de activo circulante o de pasivo a corto plazo, que son las cuentas de inventarios, de cuentas por cobrar, de proveedores que están involucradas en las operaciones comunes de la empresa, es decir, cuando la empresa compra mercancía, cuando la empresa vende mercancía, da crédito, otorga crédito, y si transforma algún tipo de producto, todas las cuentas que estén involucradas en ese proceso. Otro tipo de origen de recursos es el que se origina por actividades de financiamiento. Aquí, bueno, volvemos a la estructura de capital de la empresa, ya sea porque entren recursos o que se originen recursos por deuda o por capital contable o por recursos internos. Y una tercera actividad son las actividades de inversión. Las actividades de inversión se refieren a todos aquellos rubros que tenemos catalogados en el balance general como activos no circulantes, básicamente todo el activo fijo como maquinaria, inmuebles, equipo, locales, terrenos, todos aquellos recursos que nos van a dar beneficios, nos van a ayudar a generar beneficios en el largo plazo, es lo que se considera la inversión. ¿Cuándo tendremos un origen a través de movimientos en este tipo de cuentas? Cuando vendamos algunos de los activos no circulantes o de largo plazo, que recordemos no están destinados o no nos dedicamos realmente a vender ese tipo de activos, pero puede darse el caso que yo venda mi equipo de cómputo y entonces voy a tener un flujo, una entrada de efectivo, la cual voy a tener que mostrar en las actividades de inversión en el estado de cambios en la situación financiera. Ahora veamos las aplicaciones de recursos. Vayamos un poquito a la ecuación otra vez y aquí va a funcionar exactamente al revés. Cada vez que yo aplico de recursos voy a tener disminuciones en el efectivo, a diferencia de los orígenes que implican incrementos en el efectivo. Y funciona exactamente al revés. Una aplicación de efectivo estará dada por un aumento de activo, de todo activo, exceptuando, como en el caso de los orígenes, el efectivo equivalentes. O bien, una disminución de pasivo o salida de recursos para pago de deudas o bien una disminución del capital contable que implique una salida de recursos, ya sea como reembolsos a los accionistas o bien pagos de dividendos. ¿Sí? Entonces, tenemos también los tres casos. Un incremento de activo, de cualquier tipo de activo que no involucre el efectivo, va a significar una aplicación del efectivo. Ya veíamos el caso de si aumenta de un periodo a otro el inventario, eso implicará que yo utilicé recursos para comprar mercancía y que por lo tanto se van a ver disminuidos, mi flujo de efectivo se va a ver disminuido en el estado de cambios en la posición financiera. El segundo caso, un aumento de pasivo. Yo pude haber utilizado recursos para pagar parte de mis deudas, ya sea de corto o de largo plazo,
Y finalmente, el tercer caso, el que implica el capital contable, pude haber utilizado de recursos ya sea para regresar o reembolsar algunas de las aportaciones de un socio que se vaya de la empresa o que vaya a participar en un porcentaje menor, o bien utilizar recursos efectivo para pagar dividendos. Estas son las aplicaciones que, como ustedes han podido observar, funcionan exactamente al revés que los orígenes, y hay que identificar en cada caso de nuestro balance general, comparando dos balances, si se trata de una aplicación de recursos o de un origen de recursos. Como segundo paso, hay que identificar a qué tipo de actividad pertenece. Ya vimos en el caso de los orígenes que podía haber orígenes de recursos por actividades de operación, de financiamiento o de inversión. Igual puede haber aplicaciones de recursos por actividades de operación, como cuál sería el caso. Bueno, yo a lo mejor aumentó mi activo por la compra de inventarios, o aumentó mi activo porque aumentaron las cuentas por cobrar, lo cual implicaría en ambos casos un aumento de recursos, o bien disminuyó mi pasivo, mi cuenta de proveedores de un año a otro, o bien disminuyeron algunas de mis cuentas en que yo incurro por la operación, como impuestos, porque pagué impuestos. Entonces se ve un cambio de un periodo a otro con una disminución del impuesto, y quiere decir que utilicé recursos para pagar esos impuestos. Entonces, en su siguiente lámina pueden ver de manera esquemática cuando se trata de partidas de origen de recursos, que es, recapitulemos, disminuciones de activo que sean diferentes al efectivo, aumentos de pasivo o aumentos de capital. Y por el otro lado, las partidas de aplicación de recursos, que implican aumentos de activo, cualquier tipo de activo que sea diferente a efectivo y equivalentes, disminuciones de pasivo y disminuciones de capital contable. Los orígenes tienen que ser iguales a las aplicaciones. Cuando vamos a elaborar un estado de flujo de efectivo o de cambios en la situación financiera, vamos a partir de dos balances y vamos a sacar las diferencias renglón por renglón de todo lo que conforma el activo circulante. El activo no circulante, el pasivo y el capital. Renglón por renglón, ¿a qué me refiero? De la cuenta de bancos vamos a sacar la diferencia, y la cuenta de todo lo que implique efectivo, como bancos, y equivalentes, como cualquier tipo de fondos que tengamos o inversiones en valores. Ese diferencial en el efectivo de un año a otro nos va a dar el mismo resultado al que vamos a llegar en el estado de cambios o flujo de efectivo. Sin embargo, la parte interesante de analizar el estado de cambios es no saber únicamente si aumentó o disminuyó el efectivo, que como podemos ver, lo podemos ver nada más observando los dos balances y nada más, sino que tenemos que analizar realmente dónde se utilizó y dónde se generó ese efectivo, para poder ver qué partidas podemos hacer que ayuden a la situación financiera de la empresa. Entonces, una vez que determinan todas esas diferencias en el balance general, tienen que determinar, bueno, si subió o bajó, y determinar partida por partida si eso implicó un origen o una aplicación de recursos, y sumar todos los orígenes y todas las aplicaciones de recursos, y entonces la suma de todos los orígenes les tiene que dar igual a la suma de todas las aplicaciones, para ser congruentes con la ecuación de que activo es igual a pasivo más capital. Ok, continuemos con la obtención de orígenes y aplicaciones. Vamos a tener las cifras de dos balances. Uno, por ejemplo, al 31 de diciembre de al 1 de enero de 2004, supongamos, y el siguiente al 31 de diciembre de 2004, y queremos ver qué pasó durante el efectivo durante ese periodo de 2004. Entonces vamos a comparar esos dos balances. Pero existe una limitante al tratar de restar o hacer diferencias entre dos balances generales. Tenemos que comparar cifras del mismo poder adquisitivo, por lo que tenemos que expresar todas las cifras del balance más antiguo, en este caso todas las cifras del balance al 1 de enero de 2004 o al 31 de diciembre de 2003, según sea el caso, según la información que se tenga, tenemos que expresarlas
a pesos de poder adquisitivo del balance general del último periodo. ¿Esto cómo se va a hacer? Mediante un índice nacional de precios al consumidor, dividiendo el índice del periodo más reciente entre el índice del periodo más antiguo, vamos a obtener un factor de actualización que está dado por la inflación y vamos a ir multiplicando cifra por cifra. Vamos a suponer que la inflación para el año fue del 5%, entonces multiplicaremos cada una de las cifras del activo circulante, del pasivo y del capital por 1.05 y obtendremos entonces pesos que podemos, o dólares, o en su caso, que podremos comparar de un año a otro y ya tenemos una comparación real de las cifras. Entonces, el estado de cambios en la situación financiera deberá reflejar los cambios de efectivo de un año a otro. Como ya les había mencionado y pueden observar ahorita en su lámina, consideramos equivalentes de efectivo a todos los fondos que pudieran tener ustedes en su empresa, como el fondo fijo para la caja chica, fondos para indemnizaciones, fondos para jubilaciones, cualquier tipo de fondo que se cree con distintas finalidades es considerado equivalente de efectivo, así como las inversiones en valores, que son aquellas que se tienen con el objeto de invertir los excedentes de efectivo en corto plazo para de alguna manera poder contar con ese efectivo para cubrir ciertos imprevistos en caso de que se tenga que utilizar ese dinero. Ahora bien, veamos cómo se estructura un estado de cambios en la situación financiera. Vamos a estructurar ese estado de cambios en los 3 grupos de actividades que habíamos visto que era necesario encuadrar a cada una de las partidas del balance general, del activo, del pasivo y del capital, en actividades de operación, de financiamiento o de inversión. Vimos más o menos cuál era el objetivo de cada una de estas operaciones, de estas actividades. Las actividades de operación vimos que estaban reflejadas todas las cuentas que nos ayudan a desarrollar nuestra operación, como lo es comprar mercancía y vender. En las actividades de financiamiento vimos que estaban involucradas todas las partidas que salen como resultado de la obtención de recursos internos o externos. Y en las actividades de financiamiento, de inversión, vimos que estaban reflejadas todas las partidas que tienen que ver con la inversión en activos que nos van a dar un beneficio de largo plazo. Entonces, para estructurar el estado de cambios, vamos a partir de las actividades de operación. ¿Cómo constituimos las actividades de operación? ¿O cómo empezamos a ver qué pasó con el efectivo o a conciliar el efectivo de un año a otro a partir de las actividades de operación? Las actividades de operación arrojan, mediante el estado de resultados, justamente el resultado de un periodo, de un ejercicio o de un año en este caso. Vamos a partir de lo que arrojó el estado de resultados, de la utilidad o pérdida del ejercicio en este caso, y vamos a sumarle y a restarle todo aquello que no, a sumarle en su caso todo aquello que implicó una entrada de recursos y que no estaba siendo considerado en el balance, en el estado de resultados, y a restarle todo aquello que implicó una salida real de efectivo y que no está siendo considerado en el estado de resultados. Entonces partimos del resultado del ejercicio y vamos a empezar por sumar todas aquellas partidas que se restaron a través de los gastos en el estado de resultados y que no implicaron una salida real de efectivo. ¿A qué me refiero con esto? Vimos de manera, comentamos en alguna de las sesiones pasadas, lo que era el concepto de depreciación de los activos no circulantes, de los activos, en el caso de los activos tangibles o fijos, la depreciación, y en el caso de activos intangibles, las amortizaciones. Vimos que este concepto tenía 2 elementos involucrados en él. El primero era reflejar en la contabilidad la disminución en el valor de esos activos, ya fueran tangibles o intangibles. El segundo objetivo era reflejar o enfrentar realmente los gastos que están generando esos activos con los ingresos que nos ayudan a generar. Dijimos que, por ejemplo, si nosotros invertíamos en un local, no iba a ser congruente restar de los resultados de un año
el monto completo que había valido ese local. ¿Por qué? Porque bueno, ese local nos va a ayudar a generar ingresos no en un año, sino en 2, 3, 4, 10 años a lo mejor. Entonces, partiendo de ese supuesto, dijimos que la depreciación nos va a ayudar a realmente llevar a resultados a través de los gastos de operación aquella parte de los activos no circulantes o de los activos o las inversiones de largo plazo que nos están ayudando a generar esos ingresos. Partiendo de este supuesto, ya nos queda claro que a través de los gastos de operación restamos la depreciación o amortización en activos no circulantes, pero que en realidad no significó que en ese momento hubiera una salida real de efectivo. Entonces, partiendo de este supuesto, lo primero que vamos a hacer es sumarle al resultado del ejercicio que obtuvimos en el estado de resultados, es sumarle todas aquellas partidas virtuales que se restaron en el estado de resultados, pero que no implicaron una salida real de efectivo. Por eso se le llaman partidas virtuales. Aquí vamos a sumar las depreciaciones, las amortizaciones del ejercicio, es decir, todo aquello que se restó a través de los gastos de operación en un ejercicio, y vamos a sumar también algún tipo de provisión de pasivo que se hubiera hecho para reconocer una obligación en un plazo no definido y en un monto tampoco definido, y que se tenga registrado en el pasivo, pero que tampoco haya generado una salida de recursos. ¿Okay? Entonces, el resultado del ejercicio va a empezar por aumentarse con todo este tipo de partidas virtuales que no generaron o que no constituyeron una salida real de efectivo. Una vez que tenemos el monto o el efecto de las partidas virtuales y se lo sumamos, vamos a sumar o restar el efecto de todas las demás partidas que se involucran con la operación de la empresa. Entonces, en el activo circulante van a ser prácticamente la diferencia en todas las cuentas cuentas por cobrar, de inventarios, en todas las partidas, exceptuando la de efectivo, fondo de inversiones en valores, que es el resultado del estado de cambios. Entonces, todas las demás partidas, como cuentas por cobrar, inventarios y en general todo el activo circulante y los pasivos de corto plazo, como son los cambios en cuentas de proveedores, de impuestos por pagar, de anticipos que nos hubieran otorgado los clientes, todas esas cuentas que se necesitan o que se generaron a través de la operación se van a incluir en las actividades de operación en el estado de cambios. El segundo gran apartado que va a tener el estado de cambios es el rubro de financiamiento. En este rubro vamos a incluir todos aquellos cambios que tengamos en la estructura de capital, es decir, todos los cambios que se den en el pasivo, ya sea por aumento de deuda, porque generemos o contratemos un préstamo nuevo, o por disminución de deuda, porque paguemos alguna de las deudas que ya teníamos, o bien el capital, que ingresen nuevos recursos a la empresa, es por nuevas aportaciones, ya sea de socios que ya están en la empresa o nuevos socios, o las salidas a través de dividendos o reembolsos a los accionistas. Ese es el segundo rubro que va a tener nuestro estado de cambios en la situación financiera. De este rubro vamos a determinar cómo o qué cambios hubo en la estructura financiera y cómo se está financiando o qué cambios hubo en el financiamiento de la empresa de un periodo a otro. Bueno, en general, las sociedades pueden pagar dividendos a sus accionistas en el caso de que los estados financieros reflejen que existen utilidades netas, distribuibles, y que esos estados financieros sean aprobados por sus accionistas. Es decir, las utilidades que se hayan generado en diversos ejercicios tienen que ser aprobadas en una asamblea general de accionistas y ser reconocidas y autorizadas para poder proceder a una distribución de dividendos. Otra vez, puntualicemos un poquito lo que ya habíamos señalado acerca de los traspasos en cuentas de capital contable, como son los traspasos que se hacen cuando se llevan los resultados del ejercicio a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Todos los traspasos por la reserva legal
o cualquier tipo de reserva que decidan hacer los socios que no implique que sale recursos o efectivo de la empresa, sino que solamente están catalogando de una manera diferente en una cuenta que sigue siendo de capital cuáles son las reservas que se están llevando en su caso, o cuántas utilidades están acumulando, o bien si existen cambios también de pasivo de largo plazo a corto plazo, o todo el tipo de traspasos que no impliquen ni generaciones ni aplicaciones de recursos. El tercer gran rubro en el estado de cambios en la situación financiera está dado por las actividades de inversión, y en este caso vamos a encontrar que se incluye a todo el activo no circulante, como veíamos, toda la inversión fuerte o de largo plazo en la empresa, y que se constituye por inmuebles, maquinaria y equipo, todos los intangibles como son patentes y marcas, y cualquier otro tipo de activos que se tengan en el no circulante, como a veces los depósitos en garantía. El estado de cambios en la situación financiera refleja la capacidad que tiene la empresa para generar recursos. Por lo tanto, en su elaboración, los orígenes tendrán que incluirse con signo positivo y las aplicaciones con signo negativo. Veamos ahora en su siguiente lámina un ejemplo de un estado de cambios. El estado de cambios, al igual que los otros dos estados financieros básicos que hemos visto hasta ahora, es un estado que mide cambios de un periodo a otro. Se debe incluir el nombre de la compañía, se debe señalar qué periodo está evaluando y, como acabamos de mencionar, parte de la operación, sumando al resultado del ejercicio que obtendremos en el estado de resultados del periodo por el cual se quiere evaluar el cambio en el efectivo, todas las partidas virtuales y sumando y restando el efecto en partidas normales, dependiendo si el cambio en cada una de las cuentas de clientes, de inventarios, de cuentas por pagar, fue un cambio positivo o negativo en los recursos, en el flujo de efectivo. Seguimos con las actividades de financiamiento, que generalmente van a incluir aumentos cuando se contrataron nuevos préstamos bancarios, o disminuciones cuando se pagaron préstamos bancarios, aumentos cuando se involucraron nuevas aportaciones, o disminuciones cuando hubo reparto de dividendos, y finalmente las actividades de inversión, que van a estar involucradas todas aquellas partidas que hubieran cambiado de un año a otro del activo no circulante. Sumando o restando el resultado de estos tres rubros, sumando todos los orígenes y restando todas las aplicaciones, tenemos que llegar a un incremento o decremento. En el caso de la lámina, en su ejemplo, tienen un incremento en inversiones equivalentes de 68,000. Ese incremento debe coincidir con la diferencia que hay de un balance general a otro en el periodo que estamos midiendo en el efectivo, es decir, en las cuentas de bancos y equivalentes, fondos, inversiones, etc. Es decir, si nosotros restamos lo que hubo en bancos, suponiendo que es la única cuenta de efectivo, en el periodo anterior, y lo que hay en bancos en el nuevo periodo, la diferencia tiene que ser esos 68,000 pesos. Con eso terminamos el estado de cambios en la situación financiera y vamos a evaluar un poquito, a reconocer qué elementos se involucran en el cuarto estado financiero básico, que se denomina estado de variaciones en el capital contable. Son cambios al capital contribuido, es decir, todo aquel capital que los socios o accionistas dieron de manera inicial a la empresa, y todos aquellos cambios también en el capital que se ha ganado, que se ha venido generando a través de las utilidades de la empresa durante un periodo contable, y que se derivan estos cambios de decisiones de los propietarios en relación con su inversión en dicha entidad. ¿Qué tipos de movimientos puede haber en el capital contable? Movimientos tales como nuevas aportaciones a capital, reembolsos de capital cuando se va alguno de los socios, dividendos, capitalización de partidas del capital contribuido, es decir, que se genere una capitalización de utilidades, es decir, que se considere que las utilidades acumuladas no se van a repartir como dividendos, como hemos venido viendo hasta ahorita, sino que se va a decidir que esas utilidades se van a reinvertir o capitalizar. Entonces vamos a aumentar a partir de ese capital ganado el capital contribuido. Capitalización de utilidades y pérdidas y capitalización de reservas.
En el último esquema tenemos un resumen de lo que significa un estado de variaciones en el capital contable por el año 2005. En este caso partimos del saldo al 31 de diciembre de 2004. De manera vertical tenemos todos los renglones que implicaron cambios en el capital contable del 31 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2005. De manera, por las columnas podemos ver todos los rubros que constituyen el capital contable: capital social, donativo, reserva legal, utilidad acumulada y la utilidad del ejercicio. En el primer renglón vamos a ver cuáles son los saldos en cada uno de estos rubros en el 31 de diciembre de 2004. Tenemos 15,000 en capital social, 800 en donativos, 1,000 en la reserva legal, 2,000 en la utilidad acumulada y 2,000 en la utilidad del ejercicio, sumando un total de 20,800. En el segundo renglón vamos a sumar a ese capital contable la utilidad que se generó en el 2005, que en el caso del estado de cambios en la situación financiera va a ser el resultado del ejercicio del que vamos a partir para llegar al cambio, al incremento-decremento en el efectivo. Entonces aquí vamos a sumar esa utilidad al rubro que se llama utilidad del ejercicio. Después se va a hacer el traspaso de la utilidad del 2004 a las utilidades acumuladas. Por eso se ve que se disminuye en 2,000 la utilidad del ejercicio, que corresponde a 2004, y se suma en el rubro de utilidad acumulada, obteniendo un efecto neto de 0 en el capital contable. De aquí podemos partir para la elaboración del estado de cambios, porque nos da una visión clara de que esto no reflejó un aumento o un incremento en el efectivo, en el flujo efectivo de la empresa, porque ya vimos que el efecto en capital contable es 0. Aumento de la reserva legal. La reserva legal se saca de una parte de la utilidad acumulada, sacando un porcentaje de la utilidad del ejercicio, y se va a llevar a la reserva legal. Por lo tanto, se suma la reserva legal y se resta la utilidad acumulada, y una vez más, el efecto en el capital contable es de 0. Y aquí también podemos partir de esto para llegar a la conclusión de que tampoco los cambios en la reserva legal nos van a dar un decremento o un aumento en los recursos de la empresa a nivel efectivo. Pago de dividendos, que, bueno, eso sí, se restan de la utilidad acumulada, pero aquí sí, al pagar un dividendo, yo voy a sacar el dinero del banco o del efectivo, y esto sí me refleja una disminución en el capital contable, que se ve en el estado de variaciones en el capital contable, así como en el apartado de actividades de financiamiento del estado de cambios en la situación financiera. El siguiente renglón menciona un aumento de capital social, que se refiere a entrada de recursos nuevos que entran de manera externa, que entran de manera interna, es decir, van a ser recursos nuevos propios de la empresa porque aumentan el capital social, porque entraron nuevos socios o porque socios existentes realizaron nuevas aportaciones. Este aumento de capital social sí tiene un efecto positivo en el capital contable, si lo aumenta, y también tiene un efecto positivo en el estado de cambios en la situación financiera. En el ejemplo que tenemos, bueno, aumentamos el capital social en 5,000 y ese aumento se ve reflejado en el capital contable. Y finalmente llegamos a los saldos al 31 de diciembre de 2005, en el que los podemos obtener a manera de rubros específicos del capital contable, como capital social, donativos. Al capital social sumamos los 15,000 y los 5,000 del aumento en capital para obtener 20,000. Los donativos no tuvieron ningún movimiento, la reserva legal se incrementó en 300, la utilidad acumulada tuvo un efecto positivo de 1,000, que se debe a el pago de dividendos y el aumento en la reserva legal. La utilidad del ejercicio tiene un efecto de 150 pesos de un año a otro, de un periodo a otro, y llegamos a que el capital contable total cambió de 20,800 a 27,250.
siendo que estos 7.250 que se ven reflejados en el cambio provienen 5.000 de una nueva aportación y 700 están restando y del pago de dividendos, y 2.150 provienen de la utilidad del ejercicio de 2005. En este sentido ya vimos cómo se concilió y cuáles fueron los cambios en el capital de un año a otro. Es muy claro ver cómo la elaboración del estado de variaciones en el capital contable nos sirve de base para la realización del estado de flujo de efectivo o de cambios en la situación financiera en el rubro de actividades de financiamiento, porque es claro que podemos ver de aquí cuáles sí significaron un aumento de recursos o una entrada de efectivo y cuáles significaron una salida de efectivo. Con esta sesión vamos a dar por terminado. Quisiera volver a recalcar que el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la posición financiera se deben de evaluar conjuntamente con el análisis de razones financieras. Vimos en la sesión anterior que el análisis financiero se debe hacer en todo el contexto de la empresa mediante métodos cualitativos y cuantitativos que nos puedan permitir evaluar a la empresa no solo la parte financiera, sino tomar la parte financiera como un elemento más que nos va a decir cómo estamos actuando en un cierto contexto, ya sea en una cierta realidad económica del país en el que estemos tratando de operar, y también en el contexto del mercado o de la industria en la que nos estamos desempeñando. Entonces, a partir de todos los elementos y de las variables que se tienen que tomar en cuenta, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, se debe de realizar el análisis del estado de cambios en la situación financiera y el análisis de razones financieras. Es muy importante tomar en cuenta las tres bases de comparación de este análisis. Es decir, la primera es comparar a la empresa consigo misma a través del tiempo, medir cuáles son las tendencias que tienen tanto en sus razones financieras como en los cambios que pueda tener en el flujo de efectivo para poder ir proyectando qué es lo que va a pasar con la empresa en un futuro. Y se tiene que evaluar también, la segunda base de comparación es comparar a la empresa misma con estándares que sean establecidos para la industria o la industria, el tipo de servicio en el que se desempeña. Por ejemplo, si yo me dedico a la industria cervecera, bueno, debo de comparar o hacer un análisis que me compare con todos los actores que están en ese sector, principalmente, o con promedios que estén dando acerca del desempeño de una cierta industria, con estándares, y finalmente compararme con los líderes. Todos queremos ser mejores y desempeñarnos mejor desde el punto de vista financiero, entonces voy a estar realizando comparaciones con las empresas líderes del mercado para ver por qué están obteniendo esas cifras y en qué rubros yo estoy teniendo problemas. Para eso me va a servir el análisis del estado de cambios y del capital de variaciones en el capital contable en conjunto con el análisis de razones financieras que hemos visto hasta aquí. Todos los conceptos básicos de contabilidad son una base, un fundamento para que ustedes puedan saber cómo se elabora la información financiera y qué características debe de tener, pero sobre todo para que ustedes puedan leerla de manera que les sea útil en la toma de decisiones. Hay que partir de estados financieros en los cuales podamos reconocer sobre qué bases fueron elaborados, es decir, utilizando qué normas de contabilidad. Hay que partir de estados financieros que estén de alguna manera avalados, auditados o revisados y que presenten razonablemente la información financiera de la empresa y que puedan realmente servir como base de decisiones financieras para que en el largo plazo estas decisiones nos ayuden sobre todo a proyectar. Y aquí entra ya un poquito más lo que es el concepto de contabilidad administrativa, que le sirve como base o toma como base en parte todos los reportes que arroja la contabilidad financiera, todos los reportes financieros que hemos visto hasta ahorita, las notas a los estados financieros también, pero que ya va un paso más allá para poder planear, tomar decisiones y controlar lo que pasa en la empresa, y para eso, bueno, ya a lo mejor elabora otro tipo de reportes que la lleven a poder realizar proyecciones, presupuestos y controlar
qué va a pasar con la empresa y poder tomar mejores decisiones, y ya decisiones tanto de corto plazo como de largo plazo. Todos los elementos que hemos visto hasta ahorita les van a poder ayudar a tomar decisiones de administración financiera o de contabilidad financiera, así como decisiones estrictamente de carácter de usuarios externos de la información financiera, siendo que sean ustedes los dueños de esa empresa que están evaluando, en donde el rubro más importante o lo que van a querer maximizar va a ser la utilidad o las ganancias que están obteniendo sobre su inversión, los rendimientos de la empresa, o bien que evalúen a la empresa bajo otra óptica, bajo la óptica de usuarios, por ejemplo, del tipo de los acreedores o futuros acreedores que estén evaluando a una empresa para determinar si es rentable otorgarle un préstamo y a qué tasa de interés. Entonces estarán fijando más su atención en cuál es su nivel de liquidez. En el estado de cambios en la situación financiera observarán cómo está su estructura de capital, cómo cambió de un periodo a otro, si pagó deudas. Aquí pueden fijarse si está pagando sus deudas, si es líquida, si no está muy endeudada a través de las razones del balance general, y entonces determinar, bueno, si realmente es rentable o es conveniente otorgarle un préstamo a esta empresa en lugar de a una otra empresa. Otra óptica es evaluar los estados financieros bajo el punto de vista del administrador de la empresa, en el que tendrá que evaluar todos los puntos, tanto si es de estabilidad financiera, como si es rentable, como si tiene liquidez, como si está vendiendo su mercancía en determinado periodo, está rotando su mercancía de manera lenta o rápida. Todos esos puntos de vista los tiene que tomar el administrador, englobando y llegando a la mejor toma de decisiones en que pueda incurrir la empresa para el mejor resultado en el futuro. Con esto me despido. Espero que hayan sacado la mejor ventaja de este módulo de finanzas, que les da una introducción en la parte de contabilidad para empresarios, para que tengan las bases para poder sacar el mejor provecho de sus siguientes sesiones en el módulo de finanzas, en el que van a ver conceptos más profundos de finanzas corporativas, pero utilizando siempre todos los conceptos que vieron aquí. Van a empezar a evaluar toda la parte de finanzas bursátiles para tomar decisiones mejores, inversiones de inversión, y poder evaluar qué tipo de riesgos están dispuestos a asumir. También para esto les va a servir toda la información y todos los conceptos que han visto aquí, porque van a ser capaces como futuros inversionistas de evaluar un cierto prospecto de inversión, y finalmente van a terminar observando, viendo algunos ejemplos sobre toma de decisiones financieras para tomar decisiones de reestructuras corporativas a nivel de fusiones, decisiones, compra de empresas, en las que ya intervienen otros factores que siempre van a tener su base en el análisis de la información financiera que acaban de ver aquí como parte de un contexto. En el caso de futuras decisiones de inversión o de reestructuras en su empresa, van a tener que usar todos los conceptos que hemos visto hasta aquí para evaluar cómo se ha desempeñado la empresa, evaluar el valor de cada uno de los activos de la empresa desde el punto de vista contable, y comparar ese valor con el valor de mercado, es decir, el valor en que pueden realmente ustedes realizar esos activos en el mercado, y así llegar a una conclusión, a una decisión óptima sobre estas decisiones trascendentales en su empresa. Es por esto que quisimos incluir este tema de contabilidad para empresarios, retomando los conceptos más básicos, pero tratando de darles una visión general de qué manera es posible analizar esta información, cuál es su importancia, cómo se elabora, y llegar hacia una conclusión sobre los estados financieros y la información financiera de su empresa o de otras empresas en las que ustedes como empresarios estén interesados. Me despido con esto del tema de contabilidad para empresarios, y los dejo con el módulo de finanzas, que estoy segura que les será de gran utilidad.